Hola, mi nombre es José María Fernández Martín, José María FM en Internet, y en este segundo videotutorial sobre la iniciación al uso de Google Classroom vamos a hablar de la creación de las tareas. En este videotutorial vamos a aprender cómo asignar tareas a nuestro alumnado, cómo asignar después una puntuación a las tareas que nos entreguen, cómo comunicarnos mediante los comentarios privados con nuestros alumnos, y cómo notificar las calificaciones obtenidas a nuestro alumnado. También aprenderemos a reutilizar las tareas en diferentes clases, es decir, que una misma tarea la podremos utilizar en diferentes clases sin tener que volver a escribirla, sino simplemente copiándola, reutilizándola. Para poder ver cómo es el proceso, no solamente desde el punto de vista del profesor, contamos con un perfil que es Juan, que será nuestro profesor y nos acompañará a lo largo de este video tutorial, y también tenemos a dos alumnos, a Clara y Pedro, que nos permitirán ver cómo nuestros alumnos reciben las notificaciones de que tienen nuevas tareas y cómo pueden entregarlas. Pues sin más dilación, vamos a ver cómo crear tareas en Google Classroom. Pues bien, ya estamos aquí en nuestra clase ficticia de Historia del Arte en la pestaña del profesor Juan. Tenemos después otras dos pestañas que son la de Clara y la de Pedro para poder ir saltando de un perfil a otro. Pues bien, todas las tareas se asignan desde la opción de trabajo en clase que tenemos aquí arriba. Al hacer clic nos aparece un gran botón de crear junto con un acceso directo al calendario de Google y a nuestra carpeta compartida de Google Classroom en Drive. Hay que recordar que cada vez que creamos una tarea se crea un evento en el calendario de la clase. Al hacer clic en crear nos aparece un desplegable con las diferentes tipologías de tareas que podemos crear. A grandes rasgos, una tarea, que sería la primera opción, es simplemente una tarea básica donde establecemos un título, una descripción y los alumnos nos pueden entregar cualquier tipo de archivo. Una tarea con cuestionario es una tarea que está vinculada a un formulario de Google Form y que, por decirlo de alguna manera, se asemeja a un examen en línea. Los alumnos tienen que completar ese formulario de Google y algunos tipos de preguntas de elegir la opción correcta se le asignaría una puntuación automática y otras que fueran de desarrollar tendríamos que corregirlas manualmente. Pero las tareas con cuestionario las veremos en detalle en un tutorial específico, puesto que requieren de mucho trabajo y hay que ir saltando desde Google Classroom a Google Form para editar, con lo cual os animo a hacer clic en el enlace que veis para profundizar en cómo hacer una tarea con cuestionario. Pregunta es un tipo de pregunta sencilla donde podemos establecer una serie de opciones o bien dejarla como una entrada de texto libre y los alumnos nos escribirán. Material, que servirá para compartir con nuestro alumnado un documento, un tema en PDF, y que se diferencia de las otras tres tipos de tareas en que no admite calificación. Nosotros podemos poner una nota a una tarea con cuestionario o a una pregunta, pero nunca a un material. Un material se utiliza sobre todo para poder compartir con nuestra clase un tema o un documento, un vídeo o un PDF de nuestra asignatura. Y reutilizar publicación, que nos permite reutilizar una publicación que hemos creado previamente, no solo en esta clase, sino en cualquier otra clase de nuestro Google Classroom. Por último, en tema, tenemos los temas que están creados en esta clase que nos permiten organizar las tareas por temas. Por ejemplo, vamos a crear ahora un tema que sería arte clásico, ya que lo vamos a utilizar para vincular todas las tareas que vamos a crear dentro de este tema del arte clásico. Pues bien, sin más dilación vamos a crear nuestra primera tarea. Va a ser una tarea sencilla. En este caso vamos a crear una tarea y nos aparece este formulario muy sencillo. Por un lado tenemos el título, donde pondremos el título de nuestra tarea, que será lo que el alumno recibirá. Después tenemos unas instrucciones cuyo campo ya es opcional y vemos que en cuanto le hemos introducido un título, automáticamente el sistema nos guarda la tarea y ya la tarea la podríamos incluso guardar como borrador para seguir trabajando más adelante. Pues como decíamos, las instrucciones son instrucciones complementarias en las cuales le explicamos al alumno en qué consiste la tarea. Pues bien, aquí en las instrucciones le damos algunas indicaciones sobre nuestra tarea. A la derecha tenemos, en primer lugar, quiénes son los destinatarios de nuestra tarea. En primer lugar tenemos el para
y un desplegable con todas las clases que tenemos creadas en Google Classroom, yo podría publicar de manera simultánea en varias clases. Después, dentro de una clase, qué alumnos son los destinatarios de esta tarea, que por defecto viene marcado todos, pero yo podría indicar que solamente un alumno o varios alumnos en concreto deberían de recibir la notificación de esta tarea, y para los demás esta tarea no existiría. Esto sería útil, por ejemplo, para una tarea de recuperación o de refuerzo que solamente algunos alumnos tuvieran que realizar. En cuanto a los puntos, por defecto viene 100, que sería un equivalente al 10. Podemos cambiar este valor o también decir que no se va a calificar, es decir, esta tarea no tendría una calificación. En nuestro caso vamos a ponerle sobre 100. Una fecha de entrega, es decir, una fecha límite antes de la cual el alumno deberá entregar. Podemos indicar tanto una fecha como una hora. Hay que decir que aunque establezcamos una fecha de entrega, el sistema siempre le va a permitir al alumno entregar la tarea aunque sea con retraso. Y cuando la recibamos nos aparecerá que la tarea ha sido entregada con retraso. Y un tema que, como vimos antes, creamos el tema de arte clásico y la tarea la vinculamos a esa categoría. La guía de evaluación realmente es lo que conocemos en la docencia como rúbrica. Google ha integrado en Classroom hace poco las rúbricas de evaluación, con lo cual nos permite que nuestros alumnos conozcan de antemano qué aspectos se van a valorar y de qué manera a la hora de realizar y de entregar una tarea. Pero debido a que es un poco complejo, podéis ver este vídeo donde os dejo más información y una explicación más detallada de cómo se crean lo que Google llama guías de evaluación, aunque nosotros conocemos como rúbricas. Pues bien, ya tendríamos nuestra tarea casi completa, pero en este caso nosotros vamos a adjuntar un archivo, un documento, en el cual los alumnos tendrán que comentar dos obras. Me vengo aquí a la opción de añadir y en este caso el documento yo lo he creado ya en Google Drive, con lo cual le daría aquí a buscar en Google Drive. Este documento, arte clásico, y hay que prestar especial atención a este desplegable que tenemos aquí porque tiene tres opciones. Los alumnos pueden ver el archivo, es decir, los alumnos no podrían modificar el documento, únicamente verlo. Los alumnos pueden editar el archivo, es decir, todos los alumnos de la clase editarían el mismo documento, con lo cual podrían sobreescribirse o machacarse lo que uno escribiera sobre el otro, o hacer una copia para cada alumno. Esto lo que hace es que crea una copia, como su propio nombre indica, para cada alumno, y cada alumno recibirá su copia de arte clásico, guión y el nombre del alumno. En este caso, esta es la opción que me interese, que cada alumno reciba su propia copia del documento que le he adjuntado. Y bueno, ahora ya sí que estaría completa la tarea. Aquí arriba le daríamos a crear tarea si la queremos crear sobre la marcha, o también podemos programarla o guardarla como borrador. Guardarla como borrador es, pues aún no la he terminado, tengo que completar algo y la guardo para volver a retomarla más tarde. Y programar me permite que, por ejemplo, si estoy trabajando durante la noche o en un fin de semana y no quiero que mis alumnos reciban un mail indicándoles que tienen una nueva tarea en un sábado o un domingo por la tarde, pues la programo, por ejemplo, para que el lunes a las 8:30 vemos que nos sale una advertencia indicándonos que no puede ser la fecha de lanzamiento posterior a la fecha de entrega. Habíamos puesto que la entregamos mañana a las 12, vamos a aumentarlo, vamos a decir lo que se puede entregar hasta el día 30. Y ahora sí, la vamos a programar para que nuestra tarea se publique, por ejemplo, el día 27 a las 8 de la mañana. Y le daríamos a programar. Cuando programamos una tarea no podemos publicarla de forma simultánea en diferentes clases. Como vemos, aquí tenemos nuestra tarea en color gris, lo cual indica que todavía no se ha publicado, y aquí nos aparece un mensaje de programado para el día 27. Vamos a editarla y vamos a quitar la programación, para lo cual únicamente habría que eliminar este cuadrito de aquí y automáticamente le daremos a crear tarea. Al darle a crear tarea, automáticamente todos nuestros alumnos recibirán un aviso de que tienen una nueva tarea en la asignatura de Historia del Arte. Este proceso puede tardar un poco porque en este momento está haciendo una copia del documento para cada alumno que tengamos en nuestra clase. Pues bien, ya el sistema nos confirma que se ha creado la tarea. Vemos como en la página principal de la asignatura aparece
un nuevo aviso en el que dice que Juan Profe Demo ha publicado una nueva tarea y el texto de la descripción. Ahora, haciendo clic en el título, nuestros alumnos pueden ir a ver la tarea. Aquí tienen la explicación, la valoración, que es 100 puntos, y aquí vemos cómo se ha creado una copia del documento Arte Clásico con el nombre del alumno. Ahora directamente, al ser un documento de Google, pero también hubiera ocurrido lo mismo si juntamos un documento de Word, nuestro alumno puede trabajar en línea y cada uno editaría su propia copia del documento. En este caso vemos que son 2 obras y tendría que escribir el comentario. Cada alumno escribiría aquí el comentario que fuera. Vamos a hacer una prueba rápida. Y una vez que no hace falta darle a guardar, automáticamente, cuando Clara hubiera considerado que está terminado, es muy importante que le diera a entregar. Le aparece un mensaje en el cual le dice que va a entregar su trabajo y que se va a enviar con un archivo adjunto. Le damos a entregar y la tarea pasa de estar asignada a estar entregada. El profesor, por su parte, ya puede entrar en trabajo de clase y al hacer clic en la tarea ve que un alumno ha presentado la tarea y que otro la tiene asignada. Vámonos ahora al perfil de Pedro y vemos como Pedro también le aparece el aviso de que tiene una nueva tarea. Le damos aquí. Pedro también va a modificar. No es necesario que pongan su nombre, puesto que el documento, como vemos, ya se llama como ellos y además cuando nos llegue, pues vendrá que lo ha remitido el nombre del alumno. Vamos a escribir aquí el comentario. Vamos a poner aquí Pedro para que se vea que es este. Podamos distinguirlo claramente del otro. Muy bien, ya estaría terminado, no hace falta darle a guardar, cerramos, pero en este caso nuestro alumno Pedro es un pelín más despistado y olvida pulsar entregar, cosa que es bastante frecuente. O también podrían hacer clic aquí en añadir y crear y añadir un documento desde su Google Drive, un enlace, un archivo que subieran desde su ordenador o crear un documento en blanco desde documentos, presentaciones, hojas de cálculo o dibujos de Google. En nuestro caso, como hemos dicho, nuestro alumno Pedro es un pelín más despistado, ha trabajado, ha terminado la tarea, pero ha olvidado darle a entregar. Bueno, pues bien, nos vamos aquí, vamos a corregir ahora esta tarea. Nos iríamos en la vista de profesor a trabajo de clase y nos aparecería dentro de Arte Clásico nuestra tarea. Nos aparece que un alumno ha presentado la tarea y un alumno la tiene asignada. Aunque Pedro nos aparece como que la tiene asignada pero aún no lo ha entregado, el sistema sí me permite acceder al documento de Pedro y calificarlo e incluso forzar, digamos, que se dé por calificado sin que Pedro le dé al botón de entregar. Esto es bastante práctico porque suele ser un olvido bastante recurrente de los alumnos el pulsar el botón de entregar. Se limitan a adjuntar el documento, pero olvidan hacer ese último paso. Bueno, pues aquí iríamos entrando en los trabajos de cada uno de nuestros alumnos. Tendríamos aquí la vista del documento. Veríamos cómo este es el documento de Clara. Aquí tenemos la opción de ponerle una calificación. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 90. Y también de añadir unos comentarios privados. Estos comentarios privados le llegan al alumno de manera instantánea. Es decir, cuando yo aquí le pongo, por ejemplo, buen trabajo y le doy a publicar, al alumno no le llega la nota, sino únicamente le llega este comentario privado. Esta funcionalidad de los comentarios privados es bastante útil porque permiten una comunicación fluida entre el alumnado y el profesor cuando tiene alguna duda de cómo ejecutar las tareas. Pues bien, esta tarea, que es la de nuestra alumna Clara, ya le hemos asignado una nota, le hemos enviado un comentario, la hemos calificado, pero Clara aún no ha recibido su calificación, porque como vemos aquí, no ha sido devuelta. Para que le llegue la nota, habría que hacer clic en devolver. De todas formas, vamos a hacer clic en siguiente y vamos a ver la siguiente tarea, la de Pedro. Vemos como Pedro, aunque no le ha dado a entregar, yo sí puedo acceder al archivo, puedo ver que es el archivo de Pedro. Y le voy a asignar también una notificación y le voy a decir aquí en los comentarios que recuerde pulsar en entregar. Y le doy a publicar. Pues bien, si nos vamos a
a la hoja de resumen de la tarea. Vemos cómo tenemos las dos tareas. Una la ha entregado, el otro se le ha olvidado darle a entregar, pero igualmente puedo acceder a ella. Aquí tengo ya las notas y puedo marcar aquí y le doy a enviar. Enviar o devolver es notificar a los alumnos que sus tareas han sido calificadas y que reciban la nota. Vemos como ahora mismo tenemos una tarea presentada, una asignada. Las asignadas son las que están pendientes de entregar y cuando le doy a enviar, automáticamente todas pasan a evaluadas. Es decir, los alumnos tienen ahora las tareas evaluadas. Cuando el alumno entrega la tarea queda bloqueada y no puede editarla a no ser que anule la entrega. Pues bien, vámonos ahora a la parte del alumno. Vemos cómo tiene la tarea calificada y si le damos a ver la tarea, vemos que tiene un 90 de 100. Y aquí tenemos el comentario del profesor que podríamos ahora responder. Pedro también ha recibido su calificación y su comentario y como teníamos activadas las notificaciones por correo, vemos como le ha llegado un aviso tanto cuando le ha añadido el profesor un comentario como cuando le ha entregado y le ha puesto una nota y le llega un mensaje de correo con la nota que ha obtenido en esta primera tarea. Pues bien, así hemos hecho un rápido repaso a cómo crear una tarea, cómo adjuntarle un archivo y cómo elegir que cada alumno reciba una copia del documento. A continuación vamos a ver otras configuraciones y opciones que nos permite el trabajo en clase y la creación de tareas. Aquí aparece la tarea que hemos completado, ya están las dos evaluadas, con lo cual vamos a crear una nueva tarea y en este caso la tarea va a tener un documento que también hemos creado ya en Google Drive, pero va a ser una tarea en la cual los alumnos van a poder trabajar de forma simultánea sobre el mismo documento. En este caso es una hoja de cálculo de Google en la cual deben indicar de qué tema quieren realizar una presentación y en qué idioma, puesto que es una tarea no calificable, puesto que es simplemente la elección de un tema. Voy a poner que no tiene calificación, que se le va a publicar a los alumnos, a todos los de Historia del Arte, que tiene una fecha de entrega, por ejemplo el lunes, y que pertenece también al tema de arte clásico. Vamos a ponerle el título. Y en las instrucciones vamos a darle algunas indicaciones sobre cómo completarla. Pues bien, ya tenemos las instrucciones, hemos adjuntado el documento y aquí tenemos el mismo desplegable que tuvimos en la primera tarea. Los alumnos pueden ver el archivo, pueden editar el archivo o pueden hacer una copia. En este caso los alumnos pueden editar, pero todos van a trabajar sobre el mismo documento. Vamos a darle a crear tarea. La tarea ya está creada. Nos venimos ahora al perfil, por ejemplo, de Clara y vemos que le aparece la nueva tarea y que pone que tenemos que acceder a este documento de hoja de cálculo de Google para indicar sobre qué tema. Lo abrimos, tenemos la hoja de cálculo abierta y dos temas y tenemos dos huecos para indicar sobre cuál de ellos queremos realizar la presentación. Vamos a escribir aquí el nombre. Pero también nuestro otro alumno, Pedro, también recibe la misma tarea y abre el documento. Vemos como el otro alumno entra también en el mismo documento y ve cómo su compañera Clara ya ha elegido el arte en Roma, con lo cual a él no le queda más opción que elegir el arte en Grecia. Vamos ahora a elegir el idioma. Tenemos un desplegable. Pedro lo va a hacer en inglés. Y estos cambios automáticamente, ahora estamos en el perfil de Clara, vemos cómo se le están reflejando. Vemos que tienen acceso de forma simultánea y de forma sincronizada, van cada uno eligiendo cómo quieren hacer su presentación y trabajando de manera simultánea sobre un mismo documento. En cuanto al peligro de que un alumno borre lo que ha escrito otro o que un alumno modifique el contenido del documento simulando ser otro alumno, lo bueno que tienen tanto los documentos de hoja de cálculo como los documentos de presentaciones o los documentos de texto normales es que yo como profesor voy a ir a la pestaña de profesor, entrar en este documento y ver
el histórico de cada celda. Es decir, yo puedo hacer clic sobre una celda y ver el historial de cambios y ver que esto lo escribió la alumna Clara, alumna demo, el día 25 de abril a tal hora. Y que el nombre de Pedro pues también fue escrito por Pedro y que el idioma, así que tengo un control completo sobre las modificaciones. También puedo hacer clic en este texto que tengo aquí o bien venirme a archivo y historial de versiones y ver el historial de versiones y ver, por ejemplo, aquí veo como en color turquesa lo que ha escrito Clara y en color morado lo que ha escrito Pedro. Aquí sería la versión original y aquí sería la versión ya con las modificaciones de los alumnos, con lo cual hay una trazabilidad total de las modificaciones en un documento y debemos de despreocuparnos y eso sí avisar a los alumnos que no vayan a hacer ninguna travesura porque todo quedará registrado y al final pues sabremos quién ha hecho qué sobre el documento. Pues bien, nuestros alumnos ya podrían marcar la tarea como entregada. Vámonos a entregarla, marcar como completada. Y también nuestro alumno Pedro va a marcar la tarea como completada porque él ya ha elegido el tema. Ahora dentro de la pestaña de trabajo en clase y dentro de la tarea me parece que 2 han presentado las tareas y que hay 0 asignadas. Asignada es como pendiente de entregar. Se ha asignado pero no se ha entregado. Ya los 2 lo han entregado y puesto que esta tarea no tenía calificación, no me deja calificar. Simplemente pone tarea entregada. Puedo marcarla y darle a enviar, pero puesto que no tienen nota, los alumnos simplemente recibirán un aviso en el que le dice que su profesor le ha devuelto la tarea, pero sin ningún tipo de calificación. Por ejemplo, aquí vemos cómo la tarea le aparece actualmente como tarea devuelta, pero sin ningún tipo de calificación. Pues bien, aquí hemos visto cómo se puede trabajar de manera colaborativa entre todo el alumnado sobre un mismo documento. A continuación vamos a crear una tarea, pero vamos a crear una tarea con cuestionario. No vamos a hacer todo el proceso porque es bastante largo y hay un vídeo específico que podéis ver el enlace aquí para ver cómo se crea una tarea, pero os doy algunas pinceladas. Cuando creo una tarea con cuestionario tengo un título, tengo unas instrucciones, tengo todo igual que en las anteriores tareas que vimos, pero se me crea automáticamente un formulario en blanco de Google. Este formulario tendré que editarlo en Google Form, después los alumnos lo completarán en Google Form, tendré que corregirlo en Google Form si hay preguntas de tipo abierto e importar como último paso las calificaciones aquí a Google Classroom. Pero como digo, os recomiendo que veáis este vídeo donde se detalla todos y cada uno de los pasos de la creación de una tarea con cuestionario. Pues bien, vamos a crear ahora una pregunta y vamos a ver un poco la utilidad que tiene. Una pregunta admite 2 opciones, puede ser una respuesta corta o puede ser una opción de selección múltiple, pero nosotros no podemos indicar de ninguna manera cuál es la opción correcta, es decir, no sé, aunque como vemos aquí admite puntuación, no admite elegir cuál es la opción correcta, con lo cual esta opción de pregunta la veo quizá más idónea para realizar un sondeo entre nuestro alumnado, por ejemplo, de qué día prefieren un examen, con qué tema les gustaría continuar, si tenemos la posibilidad de ser flexibles, más que o para iniciar un debate, por ejemplo, entre el alumnado, plantearle una cuestión y dejarle una respuesta corta y que se inicie un debate en torno a esta pregunta. Por ejemplo, en este caso les creo una pregunta en la cual le digo que si crees que el arte romano se limitó a copiar el griego. En las instrucciones le indico que deben razonar la respuesta y responder al menos a otro compañero. Pues bien, hemos dejado que sea una pregunta abierta, elegimos la clase, los alumnos, todos los alumnos. En este caso vamos a decir que voy a valorar cómo responden a esta pregunta. Establecemos una fecha de entrega si nos interesa. En el tema también la vamos a poner en arte clásico. Y ahora vamos a activar esta opción que dice que los alumnos pueden responder a sus compañeros. Es decir, cuando yo escribo una respuesta, después, una vez que la publico, me permite responder o comentar las respuestas de mis compañeros. La opción de que los alumnos puedan editar la respuesta no la recomiendo marcar porque eso permitiría que un alumno, una vez que
publique su respuesta, vea las de los compañeros y, digamos, copie o pegue o modifique la respuesta. Vamos a preguntar. Y vamos a ver ahora cómo le aparece a nuestros dos alumnos de prueba. Pues bien, vemos aquí que a Clara le ha aparecido la pregunta que Juan Profe Demo ha publicado. ¿Crees que el arte hermano se limitó a copiar al griego? Y aquí debemos de escribir la respuesta. Lo podemos hacer tanto aquí como en la página inicial. También nos permite escribir. Este ojito aquí indica que los compañeros de clase verán lo que tú escribas, pero hasta que yo no publique mi respuesta, el sistema no me permite ver lo que han escrito mis compañeros, para evitar precisamente que unos copien de otros. Pues bien, voy a escribir una respuesta. Bueno, pues aquí también estaría la respuesta de Clara, y cuando le da a entregar, le avisa que no va a poder modificar la respuesta una vez la haya enviado. Le damos a entregar. Y automáticamente vemos que aparece aquí un iconito que le permite ver la respuesta de los compañeros de clase. Como en este caso la única que ha respondido es ella, pues es la única que le aparece. Vamos a responder también por Pedro. Bueno, aquí tenemos la respuesta de Pedro. Le vamos a dar a entregar. Le avisa igualmente que no va a poder modificarlo. Y aquí también le permite ver la respuesta de sus otros compañeros. Como vemos, puedo ver la respuesta y comentar la respuesta de los compañeros. Lo comentamos y ahora será Clara la que entre en el comentario de Pedro y le diga algo también. Pues bien, como vemos, esto nos permite que los alumnos establezcan un diálogo entre ellos, valoren, tengan retroalimentación de sus compañeros, y nosotros como profesores, a la hora de entrar en la tarea, aquí vemos como cada alumno ha tenido una respuesta de los compañeros además de la suya propia. Entonces le podemos asignar una calificación a uno y a otro, y si vemos que hubiera algún comentario fuera de tono, pues podríamos perfectamente silenciar por ejemplo al alumno para que no volviera a comentar nada en la clase. Como dije en el anterior vídeo, sí podría seguir realizando todas las tareas y viendo todo el material que colgásemos, pero no podría comentar nada. Pues bien, ya habríamos terminado esta tarea. Hemos visto cómo sirve para que los alumnos puedan ver el resto de comentarios de los compañeros y puedan comentarlo. Y le daríamos aquí, como siempre, a enviar, porque hasta que yo no le dé a enviar, los alumnos no reciben una notificación con el resultado de su trabajo. A nivel de tarea, todas las tareas tienen aquí un campo de comentarios donde los alumnos pueden plantear dudas al respecto, no a nivel individual, sino a nivel general de cómo ejecutar la tarea, y nosotros como profesor podríamos responder. Pues bien, ya hemos hecho varias tareas, tenemos dos que sí se han valorado y una que no tenía valoración. Y por último, vamos a crear una pregunta, pero en este caso, por ejemplo, va a ser una pregunta no de respuesta corta, sino de selección múltiple. Voy a indicar la pregunta y las instrucciones con las opciones. Pues bien, tendríamos ahí la pregunta, que por ejemplo en este caso es para ver qué día le viene mejor el examen. Voy a indicar que no la voy a calificar porque no tiene sentido calificar la respuesta a esta pregunta. He indicado 3 opciones. Y bueno, si quisiera reordenarlas, puedo hacer clic aquí y moverlas de sitio, pero en este caso no tiene mucho sentido. No están vinculados a ningún tema. Les voy a poner que tienen, por ejemplo, una fecha límite para entregarla, y le doy a preguntar. Actualizamos los perfiles de nuestros dos alumnos, de Pedro y Clara, y vemos cómo le aparece aquí la pregunta que le hemos realizado y las opciones disponibles. Vamos a poner que Clara prefiere el lunes. Este ojito le vuelve a indicar que sus compañeros de clase podrán ver la respuesta en un resumen. Es decir, no van a poder ver individualmente qué ha respondido cada alumno, pero sí el resumen de todas las respuestas. Vamos a darle a entregar. Vemos cómo
una vez que ya ha respondido, le aparece que hay un voto para el día lunes 23 de abril. Nos vamos ahora al caso de Pedro, vamos a actualizar, le aparece también la pregunta y lo mismo, vamos a votar también el lunes. Pues bien, tenemos que 2 personas han votado el lunes 23 de abril y yo como profesor, aquí tengo, como vemos que esta tarea no está vinculada a arte clásico, no aparece bajo el título de arte clásico, sino aparece aquí, digamos, suelta. Pues bien, tengo los resultados, me han dicho que 2 han presentado las tareas y que el resultado ha sido que tienen 2 alumnos han elegido la opción de lunes 23 de abril. Volvemos a lo mismo, como no tenía calificación, pues no tenemos que ponerle nota, no tengo aquí esa opción, pero me vale sobre todo para sondear a mis alumnos. Por último, seguimos en la vista de profesor. Podríamos crear también un material cuya principal diferencia es que volvemos a poder añadir un documento desde Google Drive, un enlace, un archivo o un vídeo de YouTube, un archivo que subamos desde nuestro equipo, nuestro título, la descripción, para indicar en qué clase y a qué alumnos, indicamos a qué tema pertenece. Por ejemplo, vamos a colgar un tema en PDF, vamos a darle a añadir, vamos a darle a elegir un archivo de nuestro ordenador, elegimos este documento en PDF, le damos a subir, le ponemos una descripción y en este caso vemos como no me aparece ese desplegable de que los alumnos puedan ver, editar o que cada alumno reciba una copia, puesto que no es una tarea, es un material y no tendría sentido esa funcionalidad en este caso. Le damos a publicar y ahora a nuestro alumnado le parece que el profesor ha publicado un nuevo material, la unidad 1, pueden ver el material, verlo y descargárselo y trabajar con él. Pues bien, hemos visto cómo crear los diferentes tipos de tareas. Como digo, la tarea con cuestionario, que es lo más parecido a un examen en línea, lo vemos en un vídeo específico. Vemos como al darle a reutilizar nos aparecen las clases que tenemos creadas y dentro de cada una de ellas las diferentes tareas que hemos ido creando. Si yo quisiera volver otra vez a preguntar para el segundo trimestre, por ejemplo, por qué día preferís el examen, pues en vez de tener que volver a crearla, marcaría aquí, le daría reutilizar y aquí tengo una opción para marcar que se creen copias de los archivos de adjuntos. En el caso de que la tarea tuviera archivos adjuntos, pues se crearían una copia que se quedarían vinculados con esta nueva tarea sin alterar los de la tarea de origen. Vamos a, por ejemplo, hacer una copia de este, le damos aquí a reutilizar y vemos cómo nos cargaría el formulario y esta tarea sería una tarea diferente a la original. Vamos a darle aquí a guardar borrador para ver qué ocurre con las tareas que guardamos como borrador. Pues bien, las tareas que guardamos como borrador a nosotros como profesor nos aparecen aquí en trabajo en clase en un gris más clarito y con una leyenda aquí de borrador para poder seguir trabajando con ellas. Si le damos a eliminar, pues nos desaparecen. Hay que tener en cuenta que si eliminamos una tarea de la cual tengamos entrega, hayamos puesto nota a nuestros alumnos, pues perderíamos toda esa información, las calificaciones, los trabajos que nos han entregado los alumnos, con lo cual solo eliminaremos aquellas tareas que realmente pues no nos interesen. Por último, vamos a hacer clic aquí en calificaciones y vemos cómo tendremos en un solo vistazo pues los resultados de los alumnos, las tareas que han completado, las notas que han obtenido y si hacemos clic en cada uno de los alumnos pues accedemos a un resumen de todas sus tareas. Tenemos aquí un filtro para ver cuáles se han entregado, cuáles están pendientes de entrega, cuáles están sin entregar. Es decir, haciendo clic desde la pestaña de calificaciones en el nombre del alumno, pues vemos el histórico de las tareas del alumno. Aquí tenemos las medias que nos la calcula automáticamente, pero para profundizar un poco más en lo que es el sistema de calificaciones de Google Classroom, podéis hacer clic en este vídeo que se dedica única y específicamente al trabajo de las calificaciones, como exportarlos, como establecer un valor para según qué categorías de criterio y también este otro que hace referencia a el uso de rúbricas en Google Classroom.
Pues nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que haya sido de utilidad y os animo a que veáis el siguiente en el que hablamos de las tareas con cuestionario. Muchas gracias.